El canal comunitario de Cogua, Cuapac Televisión, no se hace responsable por las declaraciones de quienes aparezcan en sus producciones audiovisuales ni tampoco se identifica con las mismas. En un mundo donde las mujeres se enfrentan desafíos únicos y a menudo invisibles, surge una necesidad imperiosa: explorar y comprender su realidad desde una perspectiva profunda y auténtica. Bienvenidos a Entre Mujeres, Desafíos y Resistencias. Me encuentro con una invitada muy especial hoy en este primer programa. Ella es Daniela Bastidas, ella es concejal y integrante de un colectivo de aquí de Zipaquirá, que es JPZ, ¿no? Daniela, bienvenida a las cámaras de Cuapac. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Paula. Un saludo muy especial para ustedes, a todas las personas que nos ven y que siguen este programa. Pues muy bien, muchas gracias, y primero quisiera pues resaltar y agradecer la invitación a este espacio. Muy importante también que los medios de comunicación abran espacios para hablar específicamente de temas de mujeres, de sus realidades, de sus situaciones. Entonces me parece pues un hecho de resaltar. Daniela, pues iniciemos primero contándoles un poco de ti, de tu vida. ¿Cómo te gustaría que te reconozcan? ¿Cómo te gustaría que la persona que está detrás de esa cámara te reconozca? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, pues contarles que hago parte de una organización social que se llama JPZ, junto al pueblo Zipaquirá, que ejerzo pues este liderazgo social hace 12 años, y a mí me parece muy relevante iniciar con eso y contarles como ese proceso y esa parte de lo que ha sido mi historia, porque es en medio de ese trabajo social y comunitario que empieza mi formación política, pero también mi interés y mi compromiso por los temas sociales, pero sobre todo pues por una apuesta fundamental que es cambiar las realidades y poder atender como tantas situaciones que vivimos en Zipaquirá, y por qué no decirlo también en el país, porque yo creo que es algo que se debe reconocer de manera general, de manera estructural, y pues quienes estamos en medio de este proceso de lucha social, de cambio, pues nos enunciamos desde ahí, ¿no? Creemos que ese es el significado también de estar en estos procesos sociales y políticos. Bueno, y vamos un poco desde el principio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿En dónde creciste? Cuéntamosle un poco de esos inicios de Daniela. Bueno, pues yo nací acá en Zipaquirá, yo crecí y toda mi vida prácticamente vivo en el barrio El Centro, acá muy cerca de hecho a la Catedral de Sal, en la carrera octava. Pues ahí vivo con mi familia, con mis padres, con mi hermano. Tengo también pues digamos que les cuento también que estudié también acá en Zipaquirá toda mi vida, en la Presentación. Ahí estudié desde primaria hasta bachillerato, luego estudié comunicación social y periodismo, estudié en Uniminuto, no acá en Zipa, porque en ese momento todavía la universidad no estaba en funcionamiento, en Bogotá. Y nada, pues acá he pasado como gran parte de mi vida en Zipaquirá. Bueno, me parece muy interesante que hayas iniciado esta carrera de comunicación social y periodismo, y me surge la pregunta de entonces a partir de qué momento inició ese interés por el ámbito político, ¿no? Específicamente siendo concejal del municipio. Pues yo creo que justamente tiene que ver con la formación dentro de la carrera de comunicación social. Pues siempre me pensé como la posibilidad de estudiar ciencias políticas, digamos. Lamentablemente no pasé a la universidad pública, pues me presenté a la nacional, pero pues no pasé y busqué otras alternativas. Ahí llego a Uniminuto, pero mi interés estaba también por la parte pública, por la parte social, y Uniminuto pues efectivamente tiene también ese sello, que es la comunicación para el cambio social desde un aspecto comunitario, y esto pues me liga más como a estas causas sociales, y es cuando conozco además a mis compañeros y mis compañeras de organización social acá en Zipaquirá, y empiezo a ver que hacen una cantidad de cosas, que hacen programas de radio, que hacen huertas comunitarias, que hacen escuelas de formación con jóvenes, que hacen procesos con mujeres, y pues me enamoro de ese proceso, y ahí empiezo prácticamente con toda, y ya vi que era una necesidad también
a ser parte de la política, de las decisiones, de la representación, para poder incidir en esas decisiones que afectan la vida de la gente. Y justamente ya entrándonos dentro de ese ámbito político en el que has, digamos, estado durante gran parte, digamos, de tu vida, ¿cuáles, digamos, has podido vivenciar esas barreras, esos desafíos que has podido vivenciar? Yo he notado en tus redes sociales que también haces parte de un movimiento, como el movimiento feminista, yo también lo hago parte. Y cuáles son digamos, esos desafíos que has podido notar, no solo dentro del ámbito político, sino tú también siendo mujer dentro de una sociedad que pues tenemos en cuenta también que pues ha sido una sociedad pues muy machista, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido esos desafíos? Sí, así es, pues yo creo que todas las mujeres en general, sin importar su profesión, sin importar a qué se dediquen, sin importar su edad, pues hemos sido víctimas de alguna manera de esta sociedad que se ha construido sobre unos cimientos machistas y que tenemos unas desigualdades y unas desventajas que se ven reflejadas en todos los escenarios de la vida, ¿no? En la vida laboral, en la vida familiar, si hablamos de las cifras tan alarmantes de violencia intrafamiliar, si hablamos de las brechas que hay en el mundo del trabajo, pero también en la cuestión del tema salarial. Somos víctimas de múltiples violencias, pero asimismo las mujeres hemos encaminado unas luchas por nuestros derechos y hemos ido ganando y teniendo unas conquistas muy claras. O sea, vale acá la pena recordar que las mujeres hace muchos años no podían votar, o no podían acceder a la universidad, o no podían acceder a la herencia, por ejemplo, no podían acceder a la tierra. Claro, esas son cosas que hoy en día uno piensa que no persisten, pero sí persisten. Y esas son todas barreras y realidades de desigualdad que vivimos las mujeres y que nos seguimos enfrentando día a día, que por supuesto hay un movimiento de mujeres, hay un movimiento feminista que lucha persistentemente por seguir ampliando y garantizando unas condiciones de vida digna para las mujeres, una vida libre de violencias para las mujeres, pero eso es un ejercicio que yo creo que es diario. Y justamente también la apuesta de estar en el Consejo Municipal y de ser una curul de mujer, pues está ahí, ¿no? En poder representar a las mujeres, en poder defender los derechos humanos de las mujeres y en poder visibilizar y poner en la agenda pública todas estas realidades. Por ejemplo, hoy en día yo creo que debería ser una situación alarmante las cifras y los niveles de feminicidio que tenemos en nuestro país. Tan solo ni siquiera primer semestre del año iban 1.800 feminicidios y en las noticias vemos unos casos que son supremamente graves. Y yo me sigo preguntando por qué ese no es un tema prioritario en las agendas políticas y públicas cuando las mujeres somos la mitad de la población y cuando no podemos hablar de una democracia real si estamos desconociendo la vida y la situación de la mitad de la población. Y tú mencionabas algo muy importante y es que está pasando justamente para que todos ese nivel o esas cifras, digamos, sigan en aumento, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esas, es decir, las leyes existen, ¿no? Las leyes frente a castigar, digamos, estos actos no solo de feminicidio, sino la violencia de género en general. Si existen, ¿por qué crees que todavía persiste el tema, ¿no? Digamos, la violencia, la muerte de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, si, digamos, las leyes ya están? Sí, yo creo que efectivamente en Colombia gozamos de una amplia normativa y leyes que previenen, atienden y buscan erradicar las violencias contra las mujeres. Nos hemos acogido a tratados internacionales que buscan eso y agendas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que también plantean el tema de género, pero va mucho más allá del papel como siempre. Y es un tema también de prioridades, de voluntad política, de decisión, de asignar presupuestos reales para los temas de mujer, para fortalecer comisarías de familia, para hacer procesos alrededor de los derechos humanos, de la prevención de violencias, para hacer procesos desde la primera infancia con apuestas desde las instituciones educativas por entender y educar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y no es una prioridad en nuestros municipios, no es una prioridad en nuestro país. Muchas veces yo creo que
en este gobierno, con el gobierno nacional, se ha avanzado y se ha tratado de ampliar los recursos, de ampliar y fortalecer la institucionalidad alrededor de estos temas, como es el caso del Ministerio de la Igualdad en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, en la apuesta de crear un sistema nacional de cuidado que no es otra cosa que reconocer política, social, económicamente, el aporte que han hecho las mujeres a lo largo de sus vidas y durante toda la historia, cuidando a todo el mundo, cuidando a los niños, a las niñas, a los esposos, a los adultos mayores, a las personas enfermas. Entonces creo que hay una cuestión que es de voluntad política, de prioridades, de enfoques, de lo que se cree y se piensa, y por supuesto de intereses, que nos interesa más. Bueno, volvamos también ya, digamos, a tu vida. ¿Cuáles, digamos, cuáles han sido esos desafíos, esas problemáticas que tú has tenido como mujer dentro de un ámbito político y dentro de un ámbito comunitario? Ya lo mencionabas anteriormente, que evidentemente no importa el contexto que habitemos, el ser mujeres pues ya implica de entrada tener un conjunto de violencias sistemáticas, pero ¿cuáles han sido esas las que tú has vivido específicamente? Pues yo creo que debemos partir de un hecho, ¿no? Y es que la política ha estado y estuvo desde el principio en manos de los hombres, quienes siempre han tenido la voz pública, la autoridad, los cargos de poder, los cargos de decisión, y las mujeres, gracias a las luchas que hemos dado, hemos ido llegando a estos escenarios con porcentajes mínimos en relación a la presencia de los hombres. ¿Y esto qué implica para nosotras? Que ha tenido que ser un proceso de ir abriendo campo y abrir camino, y eso implica enfrentarse a violencias cotidianas y a violencias diarias, en el trato, en la forma en que te ven o se relacionan contigo. Eso quiere decir que puede que tu palabra no sea tenida en cuenta de la misma manera frente a la palabra, las intervenciones, las propuestas de otras personas. Eso tiene que ver también con, incluso desde los procesos electorales, cuando en los partidos se toma la decisión de la construcción de listas al consejo o de elegir candidaturas, de poner por delante a los compañeros hombres o a los hombres porque consideran que son más capaces, que tienen mayor formación, que tienen mayor poder de decisión que las mujeres, y son peleas que nos hemos ido dando en los espacios. Pasa incluso también por temas de la financiación política dentro de los partidos, ¿cierto? A veces se le otorga más recursos materiales, económicos a los compañeros hombres que a las mujeres. Sabemos que las mujeres muchas veces han sido relleno de las listas, como una exigencia para cumplir la cuota de género, el 30% que obliga gracias a la ley que por supuesto se ha promovido desde las mujeres para garantizar nuestra participación política, pero todas esas son barreras que tenemos que ir superando, y las apuestas que las mujeres lideren y evidenciar que tenemos las mismas capacidades, que tenemos unos aportes fundamentales que dar en la política son esenciales. Pero eso creo que es un tema diario y cotidiano, o sea, nosotras sabemos que lo vivimos a través de comentarios, de chistes sobre nuestra estética, nuestra apariencia física, nuestras capacidades. No sé, recuerdo una situación particular en el consejo, cuando un concejal se refiere después de mi intervención a que le pasan lo que tiene que decir por WhatsApp sus compañeros. Le escriben lo que usted tiene que decir. Yo creo que esas son muestras reales, diarias, cotidianas, de situaciones que tenemos que enfrentar las mujeres, donde piensan que no tenemos las capacidades, el conocimiento, la formación para estar allá sentadas y decir lo que pensamos y lo que consideramos. Y justamente pues a través de todos esos desafíos, de esas problemáticas que hemos tenido que atravesar todas las mujeres, ¿cuáles han sido esas resistencias que has tomado como para tu vida, ¿no? O sea, normalmente muchas lo hacemos a veces a través de no cumplir con esas normas sociales de género que nos han implantado desde muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles han sido esas resistencias tuyas? Pues yo creo que hay algo que es muy importante, y es el trabajo colectivo en red de las mujeres, el estar rodeadas de mujeres que vamos en un mismo sentido y en un mismo camino,
Para mí, como tú lo mencionabas, hacer parte del movimiento feminista, haber empezado este proceso de la mano de compañeras valiosísimas que hacen múltiples trabajos, pues me ha enseñado a verme desde otra perspectiva, claro, a empezar a cambiar, a transformar, a deconstruir todos esos estereotipos, todos esos mandatos que nos imponen como mujeres, que nos dicen cómo se supone que debemos ser, qué podemos hacer y qué no, para qué estamos hechas y para qué no, y uno va transgrediendo esos mandatos y un poco encontrándose en su identidad, en su pensamiento, en su palabra, para poder también representar y abarcar la diversidad de las mujeres. Las mujeres no somos un mandato, una minoría, sino somos, como lo decía, la mitad de la población y que estamos pues inmersas en todos los escenarios, que somos mujeres diversas. No sé, también pensaba ahorita que hacías la pregunta, que claro, esas son como algunas barreras que yo vivo siendo una mujer joven, siendo una mujer que fue a la universidad, que vive en un municipio que está a 1 hora de Bogotá, pero también pensemos, por ejemplo, en las lideresas sociales en las regiones de este país, en las mujeres afro, en las mujeres indígenas, en las mujeres campesinas, que sabemos que allá los escenarios de riesgo para hacer políticas son mucho mayores y ponen la vida por buscar que las cosas cambien y se transformen. Entonces creo que uno tiene que tener eso siempre presente y saber que está sentado allí o que es parte de un proceso social, porque detrás de nosotras hubo muchísimas mujeres que dieron unas peleas importantes y es gracias a eso que podemos estar hoy acá, incluso las dos sentadas, tú también como una mujer profesional en un medio de comunicación, y que es en honor a eso que uno debe seguir haciendo su trabajo. Y tú, en la experiencia que has tenido como concejal del municipio de Zipaquirá, ¿cómo ves el panorama en términos de violencia de género, de discriminación, de prejuicios, de normas sociales asociadas al género en el municipio de Zipaquirá? No, pues yo creo que también tenemos como todo por construir, ¿no? Yo creo que hay unas situaciones que no se les da la misma relevancia y prioridad y que deberían tenerla, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad. A todos y a todas nos preocupa sumamente la seguridad en términos generales, por supuesto, pero también hay unos problemas de convivencia, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, que Zipaquirá tiene altísimas cifras y estadísticas en violencia intrafamiliar. Se ubicó dentro de uno de los primeros municipios en Sabana Centro por padecer violencia intrafamiliar, la violencia sexual. Y son cosas que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que atender con, como lo decía, con presupuesto, con institucionalidad, con funcionarios y funcionarias formadas para eso. Y yo creo que pasa por muchos retos. Yo siempre he creído, y es parte del proceso y de nuestro proyecto político, que parte desde la planeación de las ciudades. Yo sueño con que un día entonces en Zipaquirá tengamos un gobierno que desde la planeación diga: vamos a garantizar el derecho a la ciudad para las mujeres. Y esto quiere decir que el derecho a la ciudad, que la pueden habitar, que la pueden disfrutar, que pueden gozar de entornos seguros, que vamos a trabajar por una cultura libre de discriminación y de violencias contra las mujeres. O sea, le vamos a enseñar a la gente los tipos de violencia, que existe la violencia física, psicológica, económica, y que sí se da por el hecho de ser mujeres, que no es una violencia que nos toca por igual, sino por el hecho de ser mujeres hemos sido mayoritariamente víctimas de esas violencias, y que empezamos a crear una conciencia social, pero además de una conciencia social, una institucionalidad y una gobernabilidad que reconoce eso, que lo habla y que busca transformarlo a través de políticas públicas para la igualdad muy claras. ¿Y cómo ves pues justamente esas líneas de tensión, esos programas, esas políticas que están dentro del municipio en esos términos, ¿no? En el término de las atención a las violencias de las mujeres? Porque, o sea, consideras que hay voluntad política en ese aspecto?
Pues realmente, como no lo mencionamos al principio, pero lo menciono, yo soy concejala del Pacto Histórico, yo estoy en oposición al gobierno local, soy la primera vicepresidenta del Consejo Municipal y yo pues tengo una lectura y unas diferencias y unas distancias también con ese programa de gobierno y con las propuestas que han venido mencionando y evidenciando el gobierno local, ya incluso a portas de la discusión del plan de desarrollo, específicamente en la Secretaría de Familia, que es la encargada, por ejemplo, de todos los programas sociales, donde en principio yo no veo unas claridades de hacia dónde debe ir, por ejemplo, un programa como el de Mujer y Equidad de Género. No veo además que se haya priorizado una contratación de personas, en este caso esperaría yo de mujeres, que tengan una formación en género para poder dimensionar y abarcar estas problemáticas como las estamos hablando. A eso súmale que tienen un presupuesto reducido para esos temas, aún no tenemos claridad de hacia dónde va el municipio, lo que te digo, estamos como esperando la discusión del plan de desarrollo, pero yo creo que no se muestra una voluntad de reconocer abiertamente y atender todos los problemas que hay alrededor de las violencias contra las mujeres en el municipio. Y eso pasa por el programa de derechos humanos, eliminación y atención a las violencias de género, programas o procesos para el fortalecimiento económico y de la autonomía de las mujeres, con procesos productivos para las mujeres rurales, para acompañar emprendimientos. Esto pasa por formación en diferentes temas para acceder a escenarios laborales, o sea, tiene que ser una mirada integral de la atención. Y muchas veces pues la reducimos a la atención que se hace en la Casa de la Mujer, que es, claro, un escenario muy importante que se debe fortalecer, pero que no puede tener exclusivamente programas o cursos o talleres, por ejemplo, asociados a la floristería, a la cocina, ¿sí? Eso está perfecto porque nosotras también partimos de un hecho y de reconocer los saberes y los intereses de las mujeres. Pero eso hay que ampliarlo y hay que hacer un trabajo muy fuerte desde los derechos humanos para poder entender el tema de las violencias basadas en género. Hace un momento mencionabas el tema de la pedagogía. Me parece a mí que es una parte esencial digamos que para poder minimizar digamos esa brecha que existe en las mujeres en la sociedad, ¿no? En términos de violencia de género, por supuesto. ¿Cuáles crees que son esos mensajes necesarios que deben existir y que se deben implantar dentro de la sociedad para erradicar una cultura machista? Pues uno, que efectivamente podamos comprender que el hablar de violencias contra las mujeres no es una pelea contra los hombres, eso es lo principal. Eso no es una lucha que vaya en contra de los hombres, sino que buscamos al contrario que a través de cambiar la realidad de las mujeres también estamos construyendo una sociedad mejor, una sociedad más justa, en condiciones de igualdad para todos y todas. Sí, eso creo que es un mito y algo que se repite mucho, que debemos un poco ir dejándolo atrás, y que esto se sustenta además en cifras, ¿no? Si vamos y revisamos las cifras de la Fiscalía, de la Policía en términos de violencias, pues contra quienes ejerce más, efectivamente vamos a encontrar que es contra las mujeres. Que hay un trabajo y una corresponsabilidad en esto, que tiene que ver el Estado, desde los gobiernos locales, departamentales, nacionales, donde está inmersa la familia, que es donde aprendemos además en principio muchos de los patrones, las prácticas, lo que pensamos, que tiene que ver la escuela, que debe haber un poco más de apertura desde la academia, desde la escuela, para que los pensum, los proyectos educativos tengan enfoque de género, para hablar de educación sexual integral, de derechos sexuales y reproductivos desde la primera infancia, y no esperar adelante a que las mujeres se expongan a situaciones de violencia, y que deben haber espacios
exclusivos para la formación de mujeres, para la atención de mujeres, para el reconocimiento mutuo, redes de apoyo. Creo que es un trabajo conjunto y en la medida que todos entendamos cuál es nuestro rol y nuestro papel ahí, pues podemos avanzar enormemente. Y por supuesto para las mujeres, que yo creo que el mensaje principal pues debe ser para ellas en un ejercicio de entenderse, de reconocerse, de saber que no nos ocurre solamente a nosotras, que no es como esto me está pasando a mí exclusivamente, será que soy yo, será que tiene que ver conmigo, sino que es un asunto que es estructural, que no es nuestra culpa. Por lo tanto, la violencia que se vive en muchas realidades no son nuestra responsabilidad y no nos buscamos esas situaciones, sino que hay unas estructuras que han sostenido eso, pero que a su vez nosotras podemos salir de ahí y podemos encontrar nuevos caminos para nuestra vida, y que ojalá esto sea siempre rodeada y en conjunto con otras mujeres. Perfecto, Daniela, pues agradecerte por dedicarnos este espacio que, entre otras cosas, realmente lo que busca es que a través de los testimonios de las mujeres invitadas, pues es que podamos entender que el problema es mucho más amplio, ¿no? Que es un problema que, como bien tú lo decías, es estructural, es sistemático, y que a todas, independientemente de nuestros contextos, pues lo hemos vivido, ¿no? De una forma menor, de una forma mayor, pero lo hemos vivido. Y digamos que de alguna forma esta plataforma es para sentar esas bases y decir sí, lo hemos vivido, y a partir de aquí pues que se pueda generar una reflexión para toda la comunidad. Entonces agradecerte, Daniela, profundamente, y bueno, nada, estaremos por supuesto muy pendientes de tu trabajo como concejal dentro del municipio de Zipaquirá. A ti, Paula, muchísimas gracias, y en realidad muy importante que se abra este espacio en medios de comunicación, que ojalá pues sea para visibilizar la voz y la vida y las experiencias y los proyectos de muchas mujeres del municipio de Cogua, de los municipios que somos vecinos, y que podemos trabajar de la mano también muchas cosas. Eso también creo que es una labor, y es desde los medios de comunicación esa tarea que tienen de no reproducir desde el lenguaje, desde las imágenes, desde las noticias, contenidos sexistas, contenidos que validen la violencia, que por el contrario nos ayuden a hacer esa pedagogía y a mostrar esas realidades y cómo las podemos cambiar. Entonces, a ustedes muchas gracias por el espacio. Para mí fue un gusto pues acompañarlos en el programa.